si ha sido lo que yo esperaba, sinceramente digo que no. Tenemos una idea, una imagen linda y perfecta de que llegamos a un suelo europeo y todo es color rosa. Que hay que trabajar duro. Hay cosas que solamente están para la clase alta. Y obviamente he tenido que buscar trabajo en otras cosas que no pensé que iba a hacerlo. Estamos en nuestra amada patria, España, el primer país europeo que llega a la mente cuando hablamos de emigrar dentro de Europa para latinoamericanos. Bueno, en este video te vamos a mostrar la realidad de vivir aquí en España, pero a través de los ojos de aquellos que ya emigraron a este país. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Hola, mi nombre es Alexis Ruiz, vengo de Cali, Colombia y vivo aquí en Valencia, España hace 6 años. Mi nombre es Andrea Iglesias, soy venezolana, también tengo la nacionalidad española desde muy chiquita. Tengo 5 años, bueno, casi 5 años viviendo aquí en España y me dedico también a YouTube. Tengo un canal de YouTube donde hablo sobre la vida en este país, que es Soy la Pecosa. Mi nombre es Ifranger Cuevas, soy de la República Dominicana y tengo casi 3 años viviendo aquí en Madrid, España. Yo decidí emigrar aquí porque me encontraba en otro país aquí en Europa, prácticamente en Holanda. Mi esposa y yo estábamos en planes de tener un hijo y pues hallábamos muchos impedimentos en Holanda. Este país es uno de los que es un poco más fácil para documentación, sobre todo cuando vas a tener un hijo. Y en sí para los colombianos, soy colombiano, porque Colombia tiene un acuerdo en que si tu hijo nace en España, tú puedes declararlo apátrida, quiere decir de que no tiene patria, entonces España le da la nacionalidad española. Entonces eso era más fácil para nosotros y esto hace de que decidamos vivir aquí en cuanto a otros países respecto a la Comunidad Europea. Yo decidí emigrar a España porque en Venezuela en el 2018 había mucha escasez, había mucha inseguridad y quería buscar una mejor calidad de vida para poder tener mis hijos, querer formar familia en otro país con mi esposo. Entonces decidimos venirnos a España por tema legal. ¿Por qué decidí emigrar aquí? Pues por la misma razón de todo, salir adelante, ayudar a los míos allá en nuestros países que tenemos pocas oportunidades por las autoridades o lo que sea. Y entendía de que aquí evidentemente teníamos más posibilidades de salir adelante, más posibilidades de avanzar en lo económico. Esa fue la razón principal por la cual salí de mi país. Mi experiencia desde que llegué a Madrid ha sido buena. O sea, yo inicialmente emigré a Galicia, estuve 6 meses viviendo en Galicia porque mis abuelos son gallegos y luego decidí venirme a la capital y aquí había mejores ofertas laborales, no sé, la vida iba un poquito más rápido y en verdad me ha encantado. Yo estoy enamorada de la ciudad, estoy enamorada de su gente, de su gastronomía y creo que me esfuerzo día a día a que eso sea así. Yo siempre digo, si tú emigras a una ciudad, trata de enamorarte de ella para que las cosas se te hagan un poquito más fácil. Mi experiencia aquí en Valencia a los inicios fue un poco difícil, puesto que en Valencia para los hombres no es fácil en cuestión económica para el trabajo. Las mujeres se pueden ubicar un poco mejor porque hay oficios en los cuales los hombres no se pueden desempeñar. Normalmente, a pesar de que yo ya tenía una profesión como electricista, no fue fácil ubicarme, entonces el inicio fue un poco costoso para mí. Pero al final, después de homologar mis títulos y de buscar otras alternativas de trabajo, pues pude iniciar una vida con un poco más de calidad aquí en España y sobre todo en Valencia. ¿Por qué razón aquí en Madrid no en otra ciudad? Es que Madrid tiene algo y es que tú llegas a Madrid y crees que está en la República Dominicana, pero un poco más avanzado. Y al ser un país subdesarrollado y con personas latinas que tú te identificas rápido, lugares latinos, pues evidentemente decidí Madrid. Anteriormente fui a Italia, pero no me gustó mucho Italia, tanto el idioma y la cultura, pero aquí en Madrid tú lo tienes todo. A ver, realmente si ha sido lo que yo esperaba, sinceramente digo que no. O sea, porque yo emigré también a España porque pensaba que aquí podía homologar mis papeles. Mi carrera como odontóloga mucho más rápido. Aquí antes salía la homologación en 3 meses y yo metí la homologación, los documentos en el 2017 y todavía no se ha dado. Y obviamente he tenido que buscar trabajo en otras cosas que no pensé que iba a hacerlo. Entonces, creo que
Sí, ahora estoy bien, estoy estable, estoy agradada con la ciudad, agradecida con España, pero no era como lo que yo esperaba que iba a ser desde un principio. Valencia ha sido lo que yo esperaba, sí, y me gusta mucho. Es una de las ciudades intermedias porque es cosmopolitan, pero también es una ciudad que tiene una parte antigua, es una ciudad desarrollada, pero que también conserva un poco esa parte de los antiguos, de los pueblitos, y eso es lo que me gusta, en tranquilidad. Todavía no tiene mucho aforo de personas, es turística, pero puedes encontrar también tranquilidad en lo que son las afueras de Valencia. Ha sido, en cuanto a trabajo y en cuanto a calidad de vida, lo que yo estaba esperando. Si ha sido lo que yo esperaba, yo te diría que no. Porque antes de nosotros salir de nuestro país, tenemos una idea, una imagen linda y perfecta de que llegamos a un suelo europeo y todo es color rosa. Y la verdad es muy diferente, que por eso hice una serie que habla acerca de los inmigrantes. Entonces, no es lo mismo ni es igual, pero sí tenemos muchísimas posibilidades de progreso, siempre y cuando te vayas por la forma correcta y tengas la gana de hacerlo. Lo que más me ha sorprendido de vivir aquí en España y en Valencia es el trato de las personas con los inmigrantes. Normalmente hay un porcentaje de personas que no la van bien con los inmigrantes, pero el 70% o el 80% aquí de lo que son los valencianos son muy abiertos con los inmigrantes, y no he encontrado problemas como en algunas otras ciudades en donde he tenido oportunidad de estar. Lo que más me sorprende de vivir aquí en Madrid, sobre todo, es que siempre me siento como una película. Yo siento que no he dejado de ser turista a pesar de que ya he hecho mi vida acá, que llevo casi 5 años viviendo en este país, en esta ciudad. Y siento que, no sé, siempre soy una eterna turista. Me encanta ver la ciudad, estar en el centro de la ciudad, caminar por las calles de Gran Vía, comer en un sitio de tapas. Creo que eso me ha agradado bastante, me ha sorprendido. Y su gente, que es muy receptiva. Lo que más me ha sorprendido de vivir en España o aquí en Madrid es que la gente es muy distinta, es muy diferente, es muy educada. Aparte de eso, siempre te ceden el paso para cruzar. Aparte de eso, también tienen mucho respeto por los animales, que eso es algo que para mí me tocó el alma, porque un perro aquí es un miembro de una familia. La seguridad que te brinda, que puedes andar a la hora que quieras con tu cámara, con tus prendas, y no te va a pasar nada. Y si te pasa, es muy difícil. Establecerme aquí en los inicios fue un poco difícil por las cuestiones de trabajo. Después ha sido más fácil, cuando ya tienes documentación te abres la puerta. Cuando ya tienes una documentación puedes estudiar, obtener títulos, y puedes trabajar en una empresa en donde ya con un empleo acorde a lo que tú hagas, pues puedes tener una calidad de vida mucho mejor. Yo no puedo decir que ha sido difícil establecerme acá, o adaptarme. Creo que eso también es a lo que te refieres, porque mi familia es gallega, entonces yo muchas de las cosas que vivo ahora acá, por lo menos en la gastronomía, ya la había vivido en Venezuela. O sea, yo en Venezuela iba a un club gallego donde ya yo comía tortilla española, comía pulpo, comía cocido, en mi casa hacían ese tipo de tradiciones. Entonces, para mí con respecto a la comida no ha sido difícil adaptarme. Creo que más ha sido con respecto a la parte laboral. Del resto, no ha sido muy fácil. Además, se me ha hecho muy fácil la adaptación aquí en España. En Madrid yo estoy enamorada de la ciudad. Sí, ha sido muy difícil. Establecerme aquí ha sido más que fácil, porque tú tienes la posibilidad de encajar, ¿no? Siempre y cuando te vayas por la forma correcta, siempre y cuando te juntes con la persona correcta y vayas a lugares que evidentemente te motiven a tú seguir adelante. Para mí ha sido sumamente fácil encajar y estar con personas de mi mismo país y también de personas de aquí mismo de Madrid. No me he sentido discriminado, inclusive yo trabajo en una empresa donde me toca ir a muchos lugares de Valencia, visitar muchas personas en un día, y hay una cantidad de personas que me reciben con mucho agrado y no me he sentido discriminado en ningún momento. Es más, hay personas que inclusive me halagan, y esto me ha gustado mucho del trato con las personas y sobre todo de los valencianos. Si me he sentido discriminado, es normal, sin importar el país siempre hay un poquito de racismos, ¿no? Pero yo he encajado bastante bien, porque yo tengo una forma un poco como relambía. Yo trato como de
de acercarme mucho a las personas y genero mucha confianza. Y una vez me conocen ya como que todo es sencillo, pero sí existe sus personas que tienen un poquito de racismo. Yo tenía mucho miedo al migrar de que no iba a conseguir cosas de mi país, o por ejemplo, con respecto a la comida. O sea, yo pensaba que aquí sí me iba a ser mucho más difícil y que me iba a tener que adaptar solo a la comida española. Y acá, por lo menos en Madrid, hay una gran diversidad cultural y puedes conseguir comidas de todas partes del mundo. Y con respecto a la venezolana, aún más. O sea, que hay restaurantes de arepas, o sea, hay una arepera, pequeños los puedes conseguir en cualquier taberna también. O sea, aquí está muy popularizada la comida venezolana, entonces creo que eso me sorprendió y que yo pensaba en Venezuela cuando estaba que al emigrar me iba a costar mucho adaptarme, o sea, como que a no comer mi comida venezolana, y más bien acá estoy muy cómoda con eso. Lo que normalmente pensamos de España, que no es así, es lo que todo el mundo dice, que el dinero está regado por el suelo. No, aquí hay que trabajar duro, hay que ser organizado, hay que adaptarse también, y que a pesar de que es nuestro propio idioma y nos sentimos mejor porque podemos expresarnos, también tenemos que aprender algunas costumbres de las cuales no se ven en nuestros países de origen. Pero al final, pues si logras acostumbrarte, pues no te sorprenderás mucho. Es un país que tenemos muchísimas oportunidades, pero también hay que currarlo, hay que trabajarlo, hay que tirar hacia adelante, hay que representar. Y no todo va a ser perfecto. Aquí te dan seguridad, aquí la basura es increíble, todo, como se maneja todo. El sistema es increíble, pero todo se paga, hasta la respiración. Entonces, por eso dicen por ahí que lo bueno cuesta. Aquí tenemos seguridad, aquí podemos andar a cualquier hora de la noche. Aquí tenemos la posibilidad de comer cualquier tipo de filete, comida que tú quieras. Pero claro, todo hay que trabajarlo y tenemos posibilidad de progresar más rápido, claro, sí, eso sí. Como latinos nosotros teníamos que hacer una serie de cambios. Por lo menos lo que podemos hacer es, primero que todo, el respeto hacia las personas en cuanto al tiempo, a las citas, saber de que son países que son organizados y sobre todo saber de que hay que respetar lo que son las costumbres y tratar de adaptarnos a lo que las personas nos enseñan o nos dicen. Yo pienso que una de las cosas en las que podemos cambiar, si queremos parecernos, por ejemplo, a Europa, es la forma de pensar. Es que el español aquí tiene una mente muy distinta, el sistema también es diferente, la política es diferente, que es donde empieza la problemática de los países en la política. Y aquí la política es muy distinta, aquí tú no vas a ver un cartel por ahí anunciándose a un político, no vas a ver de que un vehículo anunciando a un político, aquí no se usa nada de eso. Igual que en todos los países, la política tiene su pro y su contra, pero aquí si queremos cambiar y pensar, por ejemplo, como Europa, tenemos que cambiar nuestra percepción, nuestra mentalidad, nuestro machismo, que también nosotros somos muy juzgados por eso, porque nosotros entendemos que si salen dos mujeres a un bar, ya las mujeres están buscando hombres. Aquí es muy diferente, aquí dos mujeres salen y eso es a compartir. Qué pregunta tan difícil. Si yo pudiese irme a mi país de origen, ¿lo haría o no? Si Venezuela estuviese ahorita en unas condiciones muy, muy óptimas, donde me diese una seguridad de decir, sí, voy a tener cierta estabilidad en el país, puedo decir que lo pensaría. Porque ahora mismo no te puedo decir que sí, que me devolvería mañana. Yo extraño mucho a mi familia vive en Venezuela, y obviamente me hace un montón de falta. Extraño mis navidades, mis cumpleaños, que ahora se han reducido simplemente a mi esposo, conmigo y a mi hermana, ¿sabes? Pero si pudiese regresarme ahorita a Venezuela, creo que hoy no lo haría sin saber que tuviese una estabilidad. Porque es que aquí ya he logrado conseguir varias cosas que no las tenía allá. Yo allá no tenía mis propios muebles, por ejemplo. Aquí ya yo tengo un piso que está amueblado a mi gusto, con mis cositas que he ido comprando, con mi coche, mi estilo de vida, y creo que volver a empezar de cero me costaría un montón. Si yo hoy pudiera volver a mi país, no me iría, simplemente unas vacaciones. Ya después de unos años
te has adaptado a estar en un país en donde pues, te ha brindado oportunidades y donde ya la parte de lo que son las costumbres te empiezan a cambiar. Eso nos pasa a muchas personas que hemos viajado a un país y que ya en tu país de origen sabes, lo amas, pero que de pronto la manera y las costumbres de tu país ya no están acordes a lo que es tu vida actual. Yo al principio, cuando antes de salir de mi país, tenía planes de venir aquí, durar un tiempo y luego irme de retirada a mi país. Pero por ahora, nadie me habla de eso por ahora. Ahora mismo uno lo que está en progreso, en acumular riqueza lo más que uno pueda y ya de retirada, porque es lo mejor. Nosotros tenemos un país increíble, República Dominicana es increíble, tenemos de todo. Pero hay cosas que solamente están para la clase alta. Y si tú no tienes la posibilidad, porque muchísimas personas aquí, tú le hablas, por ejemplo, de República Dominicana y conocen solamente Punta Cana porque tienen acceso a eso. Pero hay muchísimas personas ya que no tienen esa oportunidad. Entonces yo, si me tengo que ir a Dominicana, me iría ya a los 60, 70 retirado. Para las personas que quieren venir a emigrar aquí a España, un consejo es de que al principio tomen todo lo que se les enseña aquí, sean más organizados, que también hagan un plan de viaje. Es decir, no venirse como que alguien me recibe y yo voy a trabajar y gano mucho dinero, sino más bien hablar con las personas para que hagan un plan de que hay oportunidad de trabajo, en qué me puedo desarrollar, si tengo que traer algunas documentaciones que al futuro me van a ayudar más para desarrollarme y tener una mejor calidad de vida. A ver, un consejo que le daría a las personas que quieren emigrar, creo que es el que yo apliqué. O sea, planificarse, no se vengan a lo loco. Eso de allá voy, ahora me voy y allá resuelvo, no funciona, la pasas muy mal. De verdad, trata por lo menos de saber a dónde vas a llegar, cuál va a ser el estatus legal que vas a tener, qué vas a hacer estando en ese país, cómo son las cosas, cómo se mueven las cosas en esa ciudad. Te va a ayudar un montón. Y también tratar de abrir un poco tu mente, de recibir. O sea, no te cierres a que tu país es el mejor o tu comida es la mejor, o hagas comparaciones que son a veces innecesarias. Más bien, disfrútatelo. Disfrútate el proceso. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas también forman parte del aprendizaje. Ábrete a experimentar. Disfruta y conoce de la gastronomía de ese país al que vas. Disfruta y conoce de la cultura, de su gente. Pregunta, no sé, interésate. Y eso te va a ayudar un montón. Si te enamoras de la ciudad a la que migras, de verdad tu vida va a cambiar. El consejo que yo le daría a las personas que quieren emigrar a España es que tienen que tener una mentalidad fuerte porque no van a encontrar aquí todo perfecto, no van a encontrar aquí todo fácil, tienen que fajarse, tienen que trabajarlo, tienen que buscar la forma de socializar, tienen que entender que lo que tú estudiaste, lo que tú hacías allá, aquí prácticamente no vale. Yo conozco muchísimos doctores que están aquí trabajando en supermercados, entonces tienen que tener esa mentalidad clara de que aquí vas a empezar desde cero.